Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del Juego Interno, el podcast de Atempo. Muy contentos de estar de vuelta en este espacio donde queremos compartir precisamente cómo va el tema del aprendizaje, el rendimiento, las experiencias y donde traemos gente que creemos que puede ir sumando a la vida de cada uno de ustedes. Y como siempre, muy contento de estar acá. Soy Carlos. Albert, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Como dices tú, contento. Un episodio más. Esto parece que se nos está yendo de las manos. Ya está bien. Y hoy tenemos a alguien que nos hablará de rendimiento como jugador. Él debutó con los Pumas, ha sido jugador de alto rendimiento en el mundo del rugby, actual entrenador de la segunda máxima categoría de España. Así que tenemos a Martín García Veiga. Bienvenido, contentos de tenerte. ¿Qué tal? ¿Qué Caso, tal, Martín? Carlos, muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá. La verdad que un lindo ambiente para conversar y nada, charlar un rato de experiencias y sí, de vida principalmente. Genial. Pues yo creo que para que la gente también te vaya conociendo un poco, eh, ¿quién es el Martín de ahora? ¿Cómo te ves también tú desde como esa perspectiva también externa de ti mismo en este momento? Buena pregunta. Quizás el Martín de ahora bastante diferente al Martín de hace algunos años, o como jugador o cuando era más joven. Eh, sí, quizás la responsabilidad de manejar un grupo, en este caso, bueno, 3 equipos y ser el entrenador y manejar gente, eso hace que sí, que sea una responsabilidad muy grande, con lo cual he tenido que adaptarme, ¿no? Y modificar ciertas cosas para que me favorecieron un montón en mi desarrollo personal. Así que nada, hoy en día con muchas ganas de estar nada, en el club muy contentos. Una responsabilidad gigante poder manejar el staff senior o el plantel senior del club. Pero sí, quizás sí, ¿cómo lo puedo decir? Quizás adaptado, ¿no? Ujú. Adaptado. Inicialmente tenía una personalidad quizás un poco diferente a la cual tengo ahora, ¿no? Pero bueno, sí, la verdad que contento y disfrutando los momentos. Bien, ¿eh? Yo ya sabes, yo voy haciendo, ¿eh? Am, Actualmente entrenador del Sant Cugat, de Rugby Sant Cugat, de H Elite, líder. Felicidades, lo hablamos ahora. Muy buen trabajo. Hablabas de adaptación, concepto que a mí ya me gusta a nivel mental, que es un poco lo que engloba este podcast. Tú fuiste jugador profesional de rugby, con lo que conlleva eso, que a diferencia de muchos otros deportes, pues ya tiene una connotación sobre todo física muy relevante, pero también mental. En eso yo tengo varias preguntas. Tú vienes de Argentina, tú conseguiste uno de los sueños más grandes de cualquier deportista y más en una cultura como la Argentina, ¿no? Que es jugar con el, o por el seleccionado, y más en un deporte como el rugby. Tú llegaste a debutar con los Pumas. Ah, Entiendo que eso ya ahí ya había componentes mentales y psicológicos importantes para llegar ahí. ¿Cuál es la principal diferencia que te has encontrado cuando hablas de esa adaptación entre el Martín jugador y el Martín entrenador a nivel mental? ¿Y qué te ha ayudado una cosa con la otra? Buenísima esa pregunta. Obviamente a nivel jugador, pensás lógicamente en el equipo, también pensás en la parte individual, ¿no? De autoexigencia, de entrenar más, de comer bien, de alimentarse bien, de descansar bien. Quizás estás más enfocado en tu individuo, ¿no? Dentro de un conjunto. Ahora, como entrenador, es una visión mucho más macro y más global de todo, ¿no? Quizás la persona o el individuo está quizás a un costado, ¿no? Como entrenador o como responsable de un grupo. Quizás esa es un poco la mayor diferencia. Obviamente los básicos siguen siendo los mismos, ¿no? Por lo menos personales, de autoexigencia, de intentar mejorar, que quizás era lo que cómo me comportaba como jugador, lo intento replicar, ¿no? Como entrenador, pero obviamente esa adaptación a nivel, digo, grupal, digo, es fundamental, ¿no? De pensar un poco más en macro y no tan quizás en el individuo, ¿no? O sea, la figura más egoísta o más individualista a nivel entrenador.
Pero ahí a mí se me abrió un debate que a nivel entrenador te lo compro. Yo lo he sido, hemos compartido años donde éramos homólogos. Yo llevaba el primer equipo femenino y él el primer equipo masculino. Yo me aparté, él sigue peleando ahí, haciendo un trabajo excelente. Te lo compro totalmente porque creo que hay que tener esa visión macro, pero no dejas de ser una persona. Y como deportista tienes esa visión más individual porque te exiges y necesitas tenerla para llegar donde quieres llegar. Ya hablaremos un poco, no se nos pase, yo creo que me cuentes, hago un paréntesis, uno de los retos más grandes que has tenido como deportista y cómo ha influido eso a nivel mental. Pero, ok, te compro esa parte, pero eres persona, entonces, ¿sientes que como entrenador hay momentos en los que necesites tener esa visión individual, ese punto egoísta de cuidarte también para poder seguir rindiendo? Porque al final, como jugador, haces por ti, pero si fallas, te vas al banco o juegas menos o lo que sea. Como entrenador, si fallas, no, en tu caso no solo hay 60 tíos, hay un club. Exacto, exacto. Sí, quizás en ese sentido rodearte de personas, ¿no? De un grupo en el cual puedas delegar, no sé, en la parte física con Tommy Russo, en la parte mental con Miriam, en la parte de gestión con Luis el delegado, en la parte técnica de ataque con Edu, de defensa con Jerry, ¿no? Creo que a la hora de poder delegar en personas que comparten los mismos principios que uno, quizás la pasión, punto uno, las ganas de mejorar, las ganas de aportar al grupo, quizás esa es una manera de sentirse más cómodo, ¿no? En un De ambiente cuidar de esa trabajo. parte personal, ¿no? Exacto, exacto, sí. Y Pero, que, perdón, está clarísimo que, o por lo menos como lo veo yo, el individuo, o por lo menos yo como Martín, está totalmente a un lado. O sea, el bien común es lo principal. Eso estoy convencido que es así. Y eso es una evolución. claro. Por Hemos ejemplo, te venido. doy un ejemplo. Cuando no me tocaba jugar en ciertos equipos, a la hora de entrenar, a la hora de ir al gimnasio, a la hora de cuidarme, mi manera de ejecutar era la misma que si estuviese jugando. Ahora bien, y hago autocrítica, a nivel quizás grupal, me aislaba un poco, ¿no? A nivel grupal dentro del grupo. Y quizás eso me terminaba afectando a mí dentro de ese entorno grupal y de equipo. Ujú. Con lo cual esas experiencias quizás como jugador las intento traer como entrenador y también transmitirlas a los chicos, ¿no? Que quizás a veces yo me veo reflejado en actitudes de los chicos hoy en día, ¿no? Que quizás hubiese hecho diferente y esa experiencia intento obviamente, ¿no? Llevarla para el lado que sea beneficioso, ¿no? Para el grupo, ¿no? Ujú. Porque a fin de cuentas todos nos Claro. equivocamos, somos personas y me parece que lo importante es eso, hacer un balance, pensar qué hiciste bien, qué hiciste mal, lo malo, mejorarlo y para obviamente evolucionar, ¿no? Ujú. Y ahí me llama la atención algo y voy a tratar de ordenar un poco las ideas porque te fui pescando ahí cositas que creo que son muy valiosas y lo que decías al inicio, sobre todo porque se refiere a precisamente el trabajo en equipo que tienes que hacer y es el aprender a jugar en equipo, ¿verdad? Digámoslo así, al mismo tiempo de no descuidarte en lo personal. Y esto último que decías de cómo le transmites a los chicos precisamente cuando es esas actitudes, o sea, cómo equilibras, digamos, ese momento de, bueno, estoy viéndome muchas veces reflejado en alguno de los chicos porque esta actitud tal vez yo ya la viví o pasé por esta situación, pero de manera que puedas influir en los chicos sin que ellos rompan con la dinámica de equipo. O sea, tal vez la pregunta es un poco Está difícil, pero clarísimo. desde tu posición como entrenador, ¿cómo mueves esas piezas para que funcione en ese mismo trabajo de equipo que haces, verdad? Sí, sí, clarísimo. O sea, hay normas de convivencia que son innegociables, ¿no? Pero por otro lado, te tenés que adaptar a cada individuo, ¿no? Hay normas generales que todos seguimos, pero después cada individuo es diferente, ¿no? Y tiene quizás la manera en la cual me comunico hacia vos. Si hago lo mismo con Caso, acaso tiene quizás una impacta de manera totalmente negativa, ¿no? En relación a cómo comunico con vos. Con lo cual ahí quizás está
magia, ¿no? De poder leer eso, ¿no? O por lo menos las personalidades. A fin de cuentas, lo que queremos es que el mensaje llegue. Con lo cual, si yo a vos te tengo que hablar de una manera y a Carlos a otro para que el mensaje que yo quiero transmitir llegue, lo tenemos que hacer. Y quizás ahí, conociendo a las personas, teniendo relación, obviamente, al manejar tantas personas dentro de un grupo, quizás es difícil, o sea, conocer bien profundamente a las personas, pero por lo menos estar al tanto de la situación quizás o personal, y quizás en ese caso, al tener un acompañamiento, ¿no?, psicológico dentro del equipo, eso está bueno porque esa parte la podemos delegar en alguien en quien confiamos y Bueno, y quizás... en un profesional. Pues que Claro. muchas veces pasa que hay muchos entrenadores muy buenos, Totalmente. como tú, que has vivido el alto rendimiento, que lo has vivido y pues seguramente tienes la capacidad de acompañar jugadores por experiencia, por vivencia, es muy buena, pero hay aspectos que se te escapan y a veces, ¿no?, queremos jugar a ser ese entrenador psicólogo que por rol en muchos casos puede tocar porque eres el principal referente, pero no es nuestro ámbito, ¿no? Claro. No es nuestra experiencia. Sí, sí, y es lo que hablábamos antes, un especialista en cada área, y sí, es fundamental tener a alguien con recursos, porque a fin de cuentas, yo no sé, soy ingeniero, entrené, jugué al rugby, después me desarrollé como entrenador, es más o menos lo que sé. Obviamente las herramientas a nivel de psicológicas y de cómo llegar a los jugadores son más limitadas o son las que tengo por mi experiencia. Y está bueno tener especialistas que, obviamente, sí, nos colaboren en eso, ¿no? Y, Y es que no lo puedes abarcar todo al final, no, ¿verdad? Que creo que esa parte sí, es fundamental, tenerla presente de ese apoyo que hacemos en los profesionales según el área y que ya lo decías tú, y regreso a esto una última vez con el tema del trabajo en equipo, ¿verdad? O sea, tienes al que ve defensa, el que ve técnica, al fisio, a la psicóloga, o sea, tantísimos miembros en el equipo que permiten que no todo recaiga sobre ti como entrenador, aunque tú estés siempre en esa posición de liderar y de gestionar y delegar responsabilidades. Mm, sí. e- ese rol, tengo muchas preguntas. Sí, sí. Suéltalas, suéltalas. Pues que si saco una, ya no tendrá sentido la última. Hago una pequeña reflexión. Hablabas antes, hace unos minutos, hablabas de que al final todos también nos equivocamos. Y creo que una parte también de gestionar un buen grupo así es, a pesar de que tú tienes tus experiencias, entiendo que eso pasa como padre, ¿no?, tú también lo habrás vivido, pasa en muchas situaciones, tú has vivido eso, sabes que mejor se están equivocando, sabes que la decisión que están tomando no es la mejor, pero aún así no hay mejor maestro que el error, dicen, ¿no? Y también dejar que lo vivan ellos y que decidan es un punto importante. Tú has jugado a altísimo nivel. ¿Cómo vives eso, sabiendo lo que tú has vivido jugando con los Pumas, que es el seleccionado de Argentina, actualmente uno de los mejores del mundo, y ver cosas que ahora los chicos están viviendo y cometiendo esos errores que tienen que hacerlo, son de vida? ¿Cómo gestionas eso? De hecho, lo hablamos en el staff y se van a dar. O sea, son situaciones que se van a dar, con lo cual eso no lo podemos negar. Está claro que si se van dentro de las referencias o si esas situaciones cruzan un límite, obviamente, ¿no? Hay que plantarse, perdón, dejar claro, o sea, nuestra manera de trabajar, pero está clarísimo que se van a dar, con lo cual Ya. también adaptarnos a eso nosotros como formadores, hacer un balance quizás más en frío, No querer controlarlo todo. y no, porque Ah, ya. no vas a Claro. modificar que eso no pase, o sea, Ya. es imposible, con lo cual quizás eso afecte, si nos planteamos de esa manera las situaciones, ¿no? Te va a afectar le afecta a uno como persona, ¿no? De hecho, yo como entrenador, Claro. los años que más sufrí fue por querer controlarlo Ah, todo. Y que yo creo que acá entra este tema que entiendo que tú lo viviste como entrenador, tú lo vives como entrenador, yo en su momento también fui entrenador y lo viví, es el poder darles autonomía a los chicos, a las chicas cuando están en el campo, porque cuando están en el campo no estás tú dentro del campo para decir qué hacer, aunque estés al pie del campo, tendrán que tomar decisiones, tendrán que velar por lo que mencionabas también, Martín, o sea, cuidar mi alimentación, cuidar mi tiempo de descanso, cómo estoy trabajando mentalmente, el que no tengamos
que ser nosotros los que necesariamente le tengamos que decir, ve, habla con la psicóloga porque deberías trabajar esto, sino que Que lo salga puedan de ellos, ¿no? gestionar Sí, sí. ellos mismos, ¿cierto? Sí, sí. Y bueno, a nivel específicamente técnico, eso es algo que nos planteamos para esta temporada. Quizás veíamos que el equipo, digo, estratégicamente muy bien. Ahora, cuando se daba algo que no era lo que habíamos planificado o habían cambios repentinos, perdón, nos costaba adaptarnos. Con lo cual planteamos una pretemporada en la cual haya mucha toma de decisión. eh, Planteamos quizás sí, ejercicios que los chicos se tengan que adaptar a las diferentes situaciones que se den. Eh, Planteamos modificar la estructura de las sesiones para que no sea tan Ya. estructurada y tan al pie de la letra, sino que fluya y que se dé algo quizás impensado en la Que sesión tengan que y que tenga adaptarse. que adaptarse frente a eso. Porque después, si vos, o es el balance que hicimos o que yo hice, ¿no? Que si al ser tan estructurada la sesión, después les pedís a los jugadores que en el partido tomen una decisión o se adapten frente a algo que después ellos no entrenan, Ya. o sea, está clarísimo que no va a pasar. Claro. Con lo cual sí es fundamental, y no solamente a nivel técnico, sino también, ¿no? A nivel mental. Es importantísimo la adaptación y eso se entrena, ¿no? Yo a eso iba. ¿Nos puedes poner algún ejemplo de cómo entrenáis a día de hoy la parte mental? Y si ves diferencia, ¿cómo la podías llegar a entrenar si es que la entrenaste tú cuando eres jugador? Bueno, buena pregunta. Eh, a nivel, ¿te referís a nivel individuo, a nivel grupal? Ambas, entiendo que vosotros conocemos la realidad ahí, trabajáis la parte mental a nivel individual, también la trabajáis a nivel grupal, la trabajáis a nivel de liderazgo, ¿no? De Mm, por posiciones, por roles, exacto. un poco dónde ponéis el foco para trabajar un poco muchas cosas, pues sobre todo eso que decías de generar autonomía, de generar recursos a los jugadores para que después ellos ejecuten lo mejor Te voy a posible. dar un ejemplo que me parece muy bueno. La semana previa a la semifinal con Guernica, sabíamos que iba a haber, no sé si presión, pero sí situaciones en las cuales haya presión y que los chicos tengan que tomar decisiones. Bajo presión, ¿no? Y adaptarse al escenario. Y hablamos con Miriam y se nos ocurrió hacer una charla con los jugadores en la cual ella planteaba preguntas de diversas situaciones que los jugadores tengan que tomar decisiones, ¿no? En este caso el grupo de líderes, y que yo iba a intervenir frente a las preguntas que hacía ella, eh, como criticando el planteo de Miriam y generando una situación de estrés De y conflicto. El de conflicto, conflicto ajá. entre nosotros, entre Miriam y yo, que obviamente eso no se da nunca. Con lo cual intentamos replicar y se dio, hubieron situaciones en las cuales los chicos no estaban, ¿no? tensos o porque nos contradecíamos con Miriam, cosa que no pasa nunca. Eh, Ese tipo de situaciones, ¿no? Intentamos, este es un ejemplo de un trabajo que hicimos o un mini proyecto que hicimos con Miriam, sí, a fin de cuentas, de que los chicos se tengan que adaptar para poder obviamente performar, ¿no? Y a nivel como jugador, la realidad que hace 10, 15, 20 años la parte psicológica no estaba muy desarrollada, que Ya. digamos. Con lo Ni cual, bien vista tampoco, ¿no? Era Y, un poco y tabú. ni sí, la pensabas, creo ni yo, la muchas pensabas. De veces. hecho, en mi club hace, sí, 20, 15 años, vino una vez un psicólogo deportivo y nosotros, jugadores, como que no creíamos en eso. Haciendo autocrítica hoy en día, ¿eh? Digo, Claro, hoy en día para mí es físico, técnico, táctico y estratégico y mental, o sea, un tercio cada aspecto. O sea, sin la parte claro. mental está clarísimo que si estás físicamente bien, técnicamente impecable, pero si de la cabeza no estás, no hay manera que performes. Eh, Yo en eso siempre digo que es poner la cabeza al servicio del talento. Pues si eres muy talentoso, Claro, pero a nivel de cabeza no eres capaz de rendir en ciertas situaciones, o reaccionar post-error, o tener un approach en un momento concreto, en un contexto concreto, ¿de qué me sirve que sea muy bueno, que tenga un físico espectacular? total. Entonces, trabajar un poco la cabeza para ponerla al servicio del talento, que a Sí, ciertos niveles ya existe, el talento ya está ahí. por supuesto. pero yo estoy convencido que la cabeza controla todo. En mi caso personal particular,
no tenía talento. Bueno, algo seguro. Te digo que no. Pero llegaste a tener mucho físico, Martín. Yo tuve Bueno, la está gran bien. suerte de no jugar contra ti, pues te vi jugar con el Barça, cuando estabas aquí en el Barça, y físico tenías. Pero bueno, creo que ese físico Se era trabaja. producto del trabajo, 100%, Sí, y sí. 100% de la cabeza Sí, o sí, la sí, convicción. O sea, mi peso es peso 85 kilos y yo pesaba 105. Con lo cual ahí estaba el trabajo y Hay 20 kilos que no se cogen fácil y Eso te iba necesitas a de decir. coco, ¿no? Para, Sí. ya. 100%, 100%. Así que sí, o sea, con cabeza puedes llegar a cualquier lado. Obviamente si el talento te acompaña o si la genética te acompaña, o sea, Más no. fácil o más rápido o más viable, pero... Exacto, exacto. En cambio, de lo contrario es más difícil, ¿eh? Seguramente llegues al principio con Ya, talento y ya. después en el largo plazo Claro. desaparezcas, porque mantenerse en un alto rendimiento o a un altísimo nivel solamente con talento es difícil, Claro. porque cuando te tengas que levantar a las 7 de la mañana para ir al gimnasio Total. o te hayas lesionado y tengas que estar fuerte mentalmente para recuperarte de esa lesión, Ujú. ahí es la cabeza 100%, ¿no? Sí, sí. Cuantísimos ejemplos, ¿eh? Exacto. El otro día leí un artículo, no me acuerdo, era un futbolista, creo del Arsenal, y decía, nunca pensé y nunca estuve preparado para que 60.000 personas me abuchearan. Y Mm. era en su propio estadio, creo, no me acuerdo quién. Pero, claro, y a lo mejor es un jugador impresionante o... Bueno, hay 1000 situaciones en la vida que te pueden pasar. Que creo que hay muchas situaciones en las que, a ver, lo voy a decir de otra forma, creo que nunca estamos preparados para absolutamente nada en particular. Sí que puedes anticipar cosas, sí que puedes trabajar cosas, pero mucho de lo que decías, o sea, el trabajo, la disciplina, o sea, ese enfoque mental que le vas dando a las cosas, porque, eh, a ver, no estás listo para ser padre nunca, o sea, no es como que eso venga ya, o sea, eh, lo hablo yo mucho con algunos de los deportistas, o sea, tampoco si ganas a la primera, no lo vas a disfrutar igual si no has perdido antes, porque no tienes la comparación como para decir, bueno, a esto sabe ganar o a esto sabe perder, pero de cualquiera de las dos formas no estás listo. ¿Sí? Y creo que ahí también entra un poco el juego de expectativas, cómo estás manejando, una vez más, tu mente en este proceso. Y tal vez en esto que hablabas, como para que vayamos un poco más al Martín jugador y lo que decías de, bueno, es trabajo, no es talento. ¿Qué ha sido para ti lo más difícil en tu proceso como jugador para llegar hasta donde llegaste, verdad? Porque lo mencionaba Albert con el tema de, por supuesto, creo que para todos el objetivo o el sueño es llegar a jugar con tu selección y tú lo lograste. Pero ahora que te escuchaba y decías, no, pero cero talento, ha sido trabajo. ¿Cómo fue ese proceso tuyo como jugador para llegar hasta donde llegaste? Bueno, sí, quizás eso, ¿no? Concentrarme en lo controlable, ¿no? 100%, sí, en la parte física, en la parte de alimentación. Yo fui a una nutricionista desde muy joven, con lo cual me acompañó también. No iba al psicólogo, pero ella también me hacía un acompañamiento psicológico y quizás me marcaba los rumbos y las maneras de, obviamente, de alimentarme y cómo encarar ciertas situaciones, con lo cual quizás ella también quizás me acompañó a nivel psicológico. Eh, sí, eso, o sea, 100% en lo controlable, en la parte física, en la parte, no sé, cuando me convocan al seleccionado una de las primeras veces, en mi mayor déficit yo jugaba de tercera línea, con lo cual el lanzamiento de touch no era mi fuerte porque no había lanzado touch hasta los 24, 25 años. Eh, Ese verano me compro un aro de básquet, no sé, como una cesta de Sí, básquet, sí, sí, sí. También, claro. y me la puse en mi jardín y me llevé pelotas y estuve 3 meses lanzando la pelota. Real, ¿eh? Literal, sí. De hecho, ya era grande, 25 años, y tiraba la pelota cuando picaba mal o botaba mal, iba El vecino. al vecino, iba yo un grandulón. Hola, sí, se me cayó la pelota, la vengo a buscar. Así que eso, o sea, podía controlar de que podía entrenar más
para mejorar y lo Y eso hacía. hiciste. Y Y te eso hice. centraste en eso, te centraste en, yo puedo hacer esto, no me asegura nada, pero sé que si le meto horas, como mínimo, algo voy a mejorar y hasta ahí puedo llegar. Esperar a que el otro lanzador de touch se lesione, eso es absurdo. O esperar a que el entrenador de golpes se enamore de mí y No, absurdo. prescinda de una fase tan importante como la touch en el Sí, rugby. sí, Bien. sí, y perdón, y Ujú. quizás a ese nivel, y estoy también pensando, la realidad que siempre, o como tenía esa sensación de que podía ser mejor o que no era tan bueno. O sea, como ese aspecto de decir, bueno, no soy tan bueno, con lo cual tengo que mejorar eso. O sea, nunca cuando quizás no jugaba en Inglaterra o en Francia y el hooker que estaba jugando necesitaba mejorar la touch, me juntaba con él y lanzábamos juntos. Como que no me preocupaba que el otro haga o no haga. Obviamente sí me preocupaba para que mejoren. No, Claro. no es que no voy a lanzar con él porque si él lanza bien yo no voy a jugar. No, al contrario. 100% sí, en lo mío, y quizás eso quizás me ayudó a por lo menos estar algunos años ahí compitiendo a un Eh, determinado nivel. hay una fase de adaptación realmente Claro. importante y después también se juntaba, te escuchaba y me venían dos palabras, ¿no? Que es autocrítica constante en pos Ujú. de la mejora y también un punto de ambición, ubicándote en cuál era tu realidad, pero sobre todo, claro, para la gente que no conozca, en rugby, pues si nos escuchan argentinos, pues a lo mejor se internacional, Claro. cruzamos el charco, que estaremos encantados. Cambiar de posición con 24 o 25 años no es muy, muy normal. Y pasar una posición como una tercera línea a una de hooker, de talonador, que tiene sobre todo una incidencia en dos fases del juego muy importantes, muy técnicas, no es normal y no es fácil. Ahí hay un proceso de adaptación brutal en la que puedes verlo, y en psicología se habla muchísimo, como una oportunidad o como una amenaza. Entiendo que tú lo viste como una oportunidad y ahí fue un reto mental también para ti esa situación. Clarísimo, sí. De hecho, cuando me paso de tercera línea a hooker, yo estaba jugando en el primer equipo de mi club y no lanzaba bien y pasé a jugar en el segundo equipo y estaba entrenando con el seleccionado, o sea, jugaba para el B, sería, ¿Vale? Ajá. y porque había tomado la decisión de que quería jugar de hooker, con lo cual asumí esa situación, pero por otro lado estaba entrenando, sí, con el seleccionado para alguna concentración eh, con lo cual, sí, ahí es autocrítica y Total. autoexigencia y quizás no enfadarme o enojarme con la decisión del entrenador porque tenía razón, tiraba mal o podía tirar mucho mejor y eso afectaba al grupo, en ese caso al equipo. Lo único que me quedaba a mí era mejorar la touch Total. y comprarme un aro de básquet para Y pasar practicar. al segundo equipo. De Para hecho, practicar. sí, Sí. sí. De hecho, cuando hago la primera gira con uno de los equipos del seleccionado, al entrenar tanto me desgarro el abdominal, cosa muy poco común, Sí. por fatiga, entiendo, y bueno, viajé a la gira, me desgarré apenas llegué, volví, me recuperé en mi casa y en Argentina y después volví a viajar a Sudáfrica. eh, y sí, también tuve varias quizás lesiones Claro. que quizás, no es que me marcaron, pero sí me hicieron quizás más fuerte, ¿no? Me he golpeado bastante, he estado fuera del campo tiempos, ¿no? Prolongados, pero Ujú. bueno, siempre con la cabeza y la mentalidad de poder recuperarme para estar Ujú. Claro. preparado. Y yo hago una lectura ahí entre líneas, sobre todo en lo que hablabas también un poco antes, que es algo que a mí me gusta mucho y lo hablamos siempre acá con Albert, es parte de nuestro trabajo constante, y es que creo que también tenías muy claro lo que podías y lo que no podías controlar. Sí, o sea, lo que estaba en tus manos y lo que no, para tomar decisiones y poder enfocarte en, bueno, lo que decía, o sea, el entrenador cree que mi touch y mi lanzamiento está malo y tú sabes que sí, que no era bueno y tengo que trabajar en esto, pero ¿qué puedo controlar? ¿Qué no puedo controlar? ¿Hacia dónde voy a apuntar? Y que va siempre de la mano de la ambición que mencionabas. Y algo que a mí me gusta también mucho, que lo digo siempre, es la persistencia, ¿verdad? O sea, creo que en ese punto
la persistencia, o sea, mentalmente estabas con la idea de, y que sí, te lleva al desgarre abdominal, sí, pero porque persististe en, esto lo puedo corregir, pero esa parte de cómo manejas lo que puedes y lo que no puedes controlar me parece súper importante. Y ¿lo veías así en su momento o no era tan claro para ti decir, bueno, esto sí lo puedo controlar y me voy a enfocar en esto y esto no? No, creo que sí. Quizás no con las palabras de hoy en día o con esa visión más global, pero sí. O sea, me centraba en lo que podía controlar 100%. O sea, en mi nutrición, en la preparación física, en la preparación técnica, en este caso del lanzamiento. Eh, Obviamente quizás también fue una evolución como eso, como jugador. No es que a los 15 años ya era de esa manera. Quizás sí la pasión y la enfermedad por el deporte y las ganas de hecho, bueno, con Carlos hablábamos y cuando era pequeño, o sea, 10, 12 años, iba al colegio, no llevaba la mochila y llevaba la pelota de rugby y de A fútbol. ver. Y la directora le decía a mi mamá a los 10 años que este chico va a llegar a jugar para el seleccionado. Bueno, Eh, aún suerte que vieron esto y no Bueno, sí. a los libros. Bueno, está bien. sí, cosa que me costó mucho y fue también un proceso. O sea, quizás me tocó estar más de grande, ¿no? Estuve poco tiempo, lo disfruté un montón, pero sí fue un proceso y obviamente esa convicción y esa pasión por hacer lo que me gusta, creo que también eso es, cuando haces algo con pasión y lo más probable es que las cosas salgan bien ¿no? y puedas lograr tus objetivos, ¿no? Y también quizás el deporte en ese caso me formó, ¿no? Como persona, ¿no? Que a la hora de actuar y comportarme en la vida, muchos de las maneras son a través o me formé, ¿no? A través del deporte, o las adquirí a través del deporte. Am, hablabas de mentalidad, que para mí es clave. Creo que si nos escuchan entrenadores o directivos, todos les gustaría replicar y poder clonar Seguro. mentalidades como la tuya. Am, ¿Crees que hoy día cuesta más de encontrar esa mentalidad? También tú había un momento, ahora mismo hablabas de pasión. Creo que eso es algo muy implícito en un deporte como el rugby y más en una sociedad, una mentalidad como la Argentina, en este caso. O sea, que eso ya es un condicionante que se nota. Pero, ¿crees que hoy en día los chicos, las chicas, les cuesta más, tema social, lo que sea, tener ese tipo de mentalidad? Y bueno, es que al final, no sé si nos ha pasado mucho por alto, pero Ujú. tenemos un chico, Martín, que llegó a estar convocado con el seleccionado de Argentina de rugby, Claro. uno de los mejores del mundo, insisto, y en ese momento decidiste pasar a jugar con el segundo equipo de tu club para mejorar una posición en la que nunca habías jugado, asumiendo que eso ya de por sí ya es difícil de encontrar, ¿no? Pero vuelvo a la pregunta. ¿Crees que hoy en día es más difícil? Es diferente, me parece, no es más difícil, es diferente. Recuerdo cuando con 20 años y estaba en un vestuario y quizás tenía el pilar izquierdo al lado que no hablaba con nadie. Y que estaba compenetrado y concentrado en lo suyo. Y, y hoy en día quizás eso no pasa. Hoy en día los chicos conectan y desconectan en 5 minutos. Como que creo que es diferente, ¿no? Ese tipo, la mentalidad o la manera de cómo encarar ese nivel de concentración. Está claro que hoy en día sí, somos diferentes, la juventud va evolucionando, tenemos, no sé, las redes sociales, tenemos Sí. ciertos aspectos que sí, que influyen, ¿no? Y nosotros como entrenadores tenemos que leer eso, o como formadores tenemos que leer esos y también adaptarnos, ¿no? Porque si estamos con la mentalidad de hace 20 años, es difícil, ¿no? Ujú, Llegarles a los chicos y impactarles positivamente, ¿no? ujú. En ese sentido, y para también ir teniendo esta comparativa que hemos venido haciendo entre tu etapa como jugador y esto que hablabas como entrenador hacia los chicos, em, ¿cómo ves también la respuesta de ellos a una demanda de tienes que mejorar en este sentido? Que
A ver, insisto en tu parte de jugador en la que tú te das cuenta, tienes una disciplina, dices, bueno, voy a hacer esto y trabajo, te compras el aro para encestar y ¿qué tan bien recibido percibes en algunos de los chicos? Porque a veces este es un tema que yo lo he visto en algunos de los equipos con los que he trabajado o lo hablo con los deportistas individuales. El querer jugar siempre está presente, ¿verdad? O sea, todos queremos ser titulares, todos queremos jugar, pero muchas veces aceptar el que también estando en la banca sigues jugando porque eres parte de un equipo, eh, cuesta a veces entenderlo. Todos queremos jugar, todos queremos minutos. ¿Cómo gestionas también esa parte con los chicos? ¿Cómo ves que lo asimilan? Sí, que todos se sientan importantes, ¿no? Y este año, por ejemplo, estamos rotando mucho más porque creemos que era la manera de poder llegar a finales de temporada con vida y con gasolina, con lo cual estamos rotando mucho más y eso hace que quizás más jugadores se sientan parte, ¿no? Y que a fin de cuentas el bien común es nuestro objetivo y eso lo dejamos claro desde un principio. O sea, nosotros todas las decisiones que tomemos van a ser en pos del bien común y no del individuo, con lo cual esa es una de las normas o reglas quizás innegociables eh, que tenemos y esa es nuestra manera, ¿no? De trabajar. Eh, y quizás también basarnos en, no sé, en datos, en información para tomar decisiones, que eso también te da seguridad a la hora de bajar los mensajes, porque si hacemos algo es porque hay una explicación, ¿no? O si planteamos una sesión de entrenamiento o un ejercicio, es porque identificamos algo a partir del dato de lo que realmente pasa. Craneamos algún ejercicio para mejorar eso y después lo llevamos al campo. Y después, si se ve que es lo más probable que a mediano y a largo plazo se vea en la cancha eso que trabajás, Claro. también te da quizás más autoridad a la hora de poder manejar ese tipo de situaciones, ¿no? Con los chicos, ¿no? A fin de cuentas, me parece importante trabajar sobre aspectos específicos y en pos de mejorar y lo que decía antes, quizás que ellos entiendan que el individuo, ¿no? Está dentro de un colectivo y eso no es negociable. Claro, y Pero tampoco es fácil, ¿eh? sí, sí, hay Creo que algo. el egoísmo, Ajá, perdone, Carlos, es algo que a día de hoy siempre ha estado a nivel social. Pero para mí total. creo que es imprescindible y no siempre es malo. Se entiende el egoísmo como algo Sí. malo, no siempre es malo. También es creo que es un mecanismo también de defensa, pero existe egoísmo. Entonces, te he cortado, ¿eh? Perdóname, pero sigo con esto. Tú te acuerdas de lo tuyo, ¿eh? No, no, ya lo Pero yo sí olvidé. me olvidé. ¿Te has olvidado? Ah, hablabas de cosas, me volvía otra vez a la mente. Vale, hostia, pues como entrenador, el ser capaz de centrarte en lo que depende de ti, porque hablas de cosas muy buenas. Este año tienes la oportunidad de rotar, un plantel amplio, bien trabajado, con calidad de sobras. Pero, ¿y si no tienes esa oportunidad? ¿Cómo haces? Aparte, en un deporte como el rugby, en el que hay una exigencia física muy alta, y vas a necesitar a lo largo de la temporada muchos jugadores. ¿Cómo haces para mantener? Y te estoy poniendo un poquito en un aprieto, ¿eh? Sobre todo a nivel mental, pues a lo que nos atañe un poco, ¿qué recursos puedes tener como entrenador? Aparte, obviamente, de tener gente en tu staff especializada en eso, para mantener esa motivación o ese nivel de implicación en un jugador que pasa uno, dos, tres, cuatro, cinco partidos, juega poco, no termina de jugar, pero sabes que lo necesitas. Aparte, sabes que está trabajando bien. ¿Cómo lo haces si no tienes la oportunidad de darle minutos? Sí, quizás, y también este año han habido casos en los cuales identificamos que habían cosas que tenían que mejorar, quizás fuimos más directos y comunicamos eso, ¿no? Me parece que comunicar y dejar claro a los chicos en qué aspectos tienen que mejorar o sea, y te estoy hablando de quizás de dos cosas, no muchas o Ujú. muchos aspectos, que ellos tengan claro qué hacer para mejorar o cómo hacerlo. Me parece que eso es importante, ¿no? Comunicar y después, obviamente, doy
casos específicos, hubieron cambios significativos en jugadores por por haber comunicado quizás en qué aspectos tenían que mejorar, y eso termina afectando al grupo, ¿no? Porque esos jugadores elevan el nivel, y eso hace que haya mayor cantidad de jugadores competitivos, y creo que esa competitividad también aumenta el nivel del grupo, ¿no? Y cuando es sana y cuando ponemos al equipo por encima de los individuos, mucho más. Ujú. Bueno, te he dicho que se me ha olvidado, pero, No te creo. pero sé que eres un obsesivo del análisis de datos, sí, que te gusta mucho, que te gusta tener esa información y por ahí tal vez, ¿cómo te sirve precisamente ese análisis que haces del juego, de tus jugadores, o sea, en general? Para complementarlo al momento del trabajo psicológico, o sea, ¿cómo trasladas esa información? Porque a veces, y eso lo hablo del lado de nosotros como psicólogos, muchas veces podemos ver esto solo como datos, ¿sí? Como algo que va más hacia el lado técnico o táctico, pero en realidad nos atañe mucho, ¿sí? O sea, el poder entender todo ese análisis, el análisis de los vídeos, o sea, todo lo que es parte del trabajo también, donde nosotros deberíamos participar cada vez de forma más activa. ¿Y cómo lo has compaginado? O sea, obviamente lo entiendo con Miriam, pero desde tu perspectiva, ¿cómo se engancha a nivel mental? Sí, sí, quizás obviamente nosotros los datos a nivel individual no es que tomamos decisiones específicas de, no sé, este jugador erró tanto, entonces no juega, porque obviamente estamos en un ámbito amateur, bueno, nosotros amateur, Ujú. otros equipos semi-pro, pero sí quizás utilizamos los datos para ir específicamente al juego, ¿no? Y identificar fortalezas, identificar aspectos a mejorar, o sea, darle sentido a eso, o sea, específicamente con datos. Y eso es lo que te decía antes, quizás esa información es lo que nos da seguridad a nosotros, ¿no? De que cuando decimos algo, o sea, está fundamentado 100%. Y esa seguridad que nosotros tenemos les generan convicción a los jugadores, porque los chicos saben que lo que hacemos en la sesión de entrenamiento está totalmente fundamentada en cosas que realmente pasan y no en percepciones, ¿no? Con lo cual quizás eso es más global, Claro, quizás no individual, no utilizamos el dato para ir quizás específico individualmente a los jugadores, pero sí más global, y que eso nos da seguridad tanto a jugadores como staff de que lo que estamos haciendo es, por ejemplo, te doy un ejemplo, el año pasado identificamos que había un aspecto del juego que nos generaba que tengamos menos la pelota, y al tener menos la pelota quizás marcábamos menos puntos. mm, Lo modificamos y este año se está viendo ese trabajo que vimos en datos, ¿no? En el campo. O sea, increíblemente somos el equipo que más puntos marcó, y me decís suerte, no es suerte, es No, no. 100% claro, controlable. O sea, lo que está pasando hoy, buscamos que sea así. Puede tardar 4 partidos, Ujú. 6 partidos, un año o 2 años, pero si trabajás de una manera eficiente, ¿no? Y basada en información, obviamente gestionando el grupo de una manera correcta, físicamente claro. estando bien, digo, las cosas van a salir, ¿no? Y ahí añadís parte de trabajo mental, en el sentido, a lo mejor detectáis esa situación de juego en la que había un volumen de pérdida de balón más alto de lo normal. Vamos a ver qué pasa, y aparte trabajo técnico, táctico, de reestructuración, etcétera, etcétera. Entiendo que también en el campo ha llegado a haber en momentos un trabajo mental para trabajar esa situación concreta o esa situación en sí. Sí, 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 sí. Quizás, sí, Sí, sesiones. perdone, Martín, lo digo porque mucha gente creo que se piensa. Tú llevas con Cuarto. Atempo y con Ah, Miriam, es el cuarto año que tienes sí, psicóloga. cuarto año. Sé que obviamente has ido evolucionando y cambiando su rol o la forma en la que lo has usado, por supuesto, pero sé que has usado el psicólogo en situaciones de juego en el campo. Entonces, mucha gente se piensa todavía que el psicólogo es en Claro. una sala, No, no. en una charla, y hay muchas situaciones de campo. Vale, vemos eso, ¿qué pasa? Hacemos una foto general, técnico, táctico, físico, posicionamiento, etcétera, etcétera.
pero hay temas mentales que se llegan a trabajar en el campo. Sí, sí, clarísimo, clarísimo, clarísimo. Sí, de hecho hemos hecho el año pasado sesiones de campo para trabajar diferentes situaciones, la comunicación. Hemos sí, hecho de comunicación, de 9-10 o aspectos específicos para los lanzadores o para los chutadores, que quizás son situaciones en las cuales están más bajo presión. Ujú. Está clarísimo que el campo es fundamental para trabajar este tipo de aspectos. Y obviamente, en este caso, bueno, Miriam o los entrenadores o los preparadores físicos, estar in situ dentro del campo y vivir lo que vivimos. O sea, somos un staff, ¿no? Claro. Con lo cual es importante también involucrar ahí y no es solamente una sesión por semana No. por Zoom o por Meet y es importante hacer ese seguimiento in situ y obviamente para tener información de lo que está pasando y con las herramientas, en este caso de especialistas, poder atacar los aspectos, ¿no? Ujú. A mejorar. En ese sentido, y ya para ir redondeando también todo esto, ¿qué es lo que tú ves que es más importante en términos de psicología, de trabajo mental, a nivel deportivo? Sí, específicamente puede ser el rugby, pero a nivel general también, ¿cómo ves que ha habido ese avance de hablar más de esto? Porque lo hablábamos hace un rato, o sea, hace 15, 20 años. eh, Parecía impensable, incluso hasta las formas de entrenar han variado mucho. O sea, la forma en la que yo entrenaba era a que te metías más horas muchas veces y así ibas a mejorar y no habían planes tan específicos, por ejemplo, y no digamos la psicología. ¿Tú cómo lo ves ahora también en ese sentido de lo que es importante y de lo que se habla de salud mental, de psicología deportiva en el deporte? Sí, lo que decía en un principio, ¿no? La parte mental es importantísima, tanto con la parte física como técnica, y eso se puede trabajar. Cómo trabajás la parte física, que vas más al gimnasio, cómo trabajás la parte, no sé, de nutrición, que te alimentas mejor para, no sé, aumentar la masa muscular. Lo mismo en la parte mental. Si hay un jugador que se frustra o hay un jugador que tiene altas expectativas o hay un jugador que, no sé, es pesimista o, digo, eso se trabaja específicamente, obviamente con herramientas en específico para trabajar eso, ¿no? Lo que decíamos en un principio, quizás nosotros como entrenadores tenemos una idea quizás general de cómo manejar ciertas situaciones, hay lugares en los cuales no podemos llegar, por eso es importante el acompañamiento eh, y se puede mejorar. Claro, Está clarísimo, como cualquier otro aspecto quizás tangible, ¿no? Se puede mejorar. claro, es Y entrenable. totalmente, totalmente. Y lo vas a ver también, no sé, en un jugador que se frustra o se queja, lo vas a ver también físicamente en su lenguaje corporal, por ejemplo, con lo cual también hay signos que puedes identificar en los jugadores sí, o que se quejan o que, digo, eso que trabajás a nivel mental, después lo vas a poder ver en- físicamente en los jugadores, ¿no? Y obviamente a nivel grupal va a terminar impactando positivamente. Ujú. Claro. Tal vez sacándote ya de tu rol de entrenador y queriendo ir ya un poco más a la parte puramente tuya, más íntimo del Martín, algo de lo que te arrepientas en tu carrera deportiva. Eh, Me arrepiento una vez y te digo porque hago autocrítica, ¿eh? Eh, no sé, en menores de 12 o no, 14, que no fui a entrenar una vez porque, no sé, el grupo, éramos tres amigos que estábamos ahí antes del entrenamiento y dijimos no entrenemos y no entrenamos. Creo cosas muy puntuales o, por ejemplo, lo que hablábamos antes de cuando no me tocaba jugar, quizás aportar más a nivel no extra campo, ¿no? A nivel grupal eso definitivamente no sería así si volviese el tiempo atrás. Eh, También por ti en ese sentido, para tú seguir conectado, ¿no? Con el grupo, con esa dinámica. Totalmente, y hoy
yo si fuese el entrenador en ese entonces, si veo a ese jugador teniendo esa actitud, también tomaría la misma decisión. Claro. Aunque en el campo o en el gimnasio o en lo específico, o sea, performe de la misma manera, si a nivel ese más global y grupal no estás, me parece que no está bien, ¿no? Con lo cual eso quizás también Claro. me arrepiento. Y son cosas que pienso hoy en día, ¿no? Más de grande y que intento obviamente modificar para hoy en día que manejo un grupo, ¿no? Intentar esas experiencias como personales que me sirvan para actuar de manera diferente y mejorar y evolucionar, ¿no? Que me parece que es lo más importante. Ujú. Para ti, Martín, las figuras, personas importantes en tu vida, en tu proceso desde 16, 17 años, lo hablábamos en su momento, Bueno, espera, un que poco ha antes. hablado de la directora, Sí, cuando sí. iba sin los libros ni las cosas del cole, pero iba con la pelota. Ahí Claro. tus padres también te La dejaban, ahí directora, sin también. duda. Claro. Pero Oye, hay hoy en más. día a lo mejor le sacarían la custodia a tus padres, pero no les salió mal. Y hay más. ¿Quiénes son esas personas? Bueno, mi mujer que estamos juntos de los 16 años, con lo cual me banco en todo esta locura y esta pasión por el deporte. Mi hermano, o sea, un gran seguidor mío increíblemente, apoyando en todo momento, mis padres también. Y obviamente mi club y mi grupo de amigos dentro del club, que a fin de cuentas también impactaron mucho en mi formación como persona. Y definitivamente, ¿no? Ese sentido de pertenencia y esa pasión que hoy tengo por el deporte, que también me llevan a tener pasión por otras cosas. Inicialmente nacieron todas, ¿no? Obviamente sí, en el club, pero obviamente con el acompañamiento de mi familia, definitivamente. Genial. ¿Cómo es el juego interno de Martín Veiga? Cuéntanos. Eh, Foco en lo controlable. 100%. Autoexigencia, ¿no? Y ganas de mejorar. Creo que eso es lo más importante. Y tomar esos aspectos quizás negativos o a mejorar como desafíos para ser mejor, ¿no? Día a día y que impacte obviamente en la vida profesional, familiar también, ¿no? Me parece que es importante esa autorreflexión para mejorar y todo lo que está fuera de eso que no puedes controlar, ignorarlo 100%. Ujú. Ignorarlo, ¿eh? Sí. Sí, porque te desgasta. Y sí, porque es una pérdida de Pero- tiempo. y de me energía. parece. Y de energía, obviamente. No puedes hacer nada al final. Excelente, Martín. Albert, gran Nada, programa, sí, realmente. Y te diré porque creo que ha sido un gran programa. He estado muy callado, ¿eh? Sí, sí. Eso es buena señal. Vamos que para la aprendiendo, gente que vamos nos- aprendiendo. Convengamos que yo no soy de hablar mucho, Por eso. solamente hablo cuando Cuando te preguntan. cuando me preguntan y cuando me puedo expresar con No, pasión, que es la manera en la cual... Sé que eres una persona poco habladora, pero creo que ha sido un programa como lo que estamos haciendo súper interesantes, o eso es lo que pensamos nosotros, Claro. obviamente, es nuestro proyecto, con la finalidad de seguir llegando al máximo de gente posible, Sí. que acercar a psicología deportiva desde otros aspectos. Total. Creo que en ese sentido, Martín, nos has ayudado una barbaridad, nos has dado infinidad de titulares, pero nos has hablado de la visión del jugador desde inicios, situaciones que nos has contado para mí excepcionales de cómo con 24 25 años cambia un rol de esa forma, llegando a jugar al máximo nivel de este deporte, la transición a entrenador. Has hablado muchísimas cosas Muchísimo. Sí. que yo creo que son muy interesantes, que vamos a tratar de que la gente le sirva, agradecerte que estés aquí y nada. Encantado, sí. Cuando hablemos de datos, pues has dicho que eres un loco, pero tienes una empresa, estás creando un proyecto con esto y entraremos. A lo mejor algún día hay que hacer un match entre, ¿cómo se llama? Tu empresa o tu proyecto. Data Pro Sports. ¿Vale? Entre Genial. Data Pro Sports y Atempo y ver cómo los datos de la parte mental Claro. pueden cazar. Y entonces ya haremos otro podcast Por y lo supuesto. invitaremos y hablaremos de eso también. Sí, Perfecto. sí. Pues Vale. muchísimas gracias, Martín. Gracias a usted, la verdad que el ambiente de charla fue espectacular. No siento que hay una cámara. Hay dos, aparte. Hay dos. Quizás inicialmente sí, al final ya no, así que No, está espectacular. muy bien.
No, Muchas gracias. encantados. Pues muchísimas gracias a todos. Siempre agradecer a la producción. Unai Bits nos hace un excelente trabajo. Que sepan que estamos en esto, ¿verdad? Queremos ir avanzando, traerles mucha información, compartir con ustedes todo lo que hacemos desde Atempo a través del podcast, ¿verdad? Lo pueden seguir, estamos en todas las plataformas y pues nada, que vaya bien, nos vemos en una próxima Sí, sí. y hasta luego. Perfecto.